1945. 21 salvas saludan a una nueva reina a bordo del yate real Britannia. Una demostración del poder naval, una reminiscencia de los orígenes del Imperio Británico. Los buques de guerra custodian a la reina soberana por los océanos que ésta gobierna. La reina Isabel II está finalizando un largo viaje a través de su imperio. Pero el poder de Gran Bretaña se ve más amenazado ahora que nunca. La India, la mayor de sus posesiones, se ha perdido. A su muerte, Mahatma Gandhi se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que luchaban por la independencia. Sus palabras profetizaron la llegada del fin del imperio. Cuando la India consiga la libertad, le seguirán los demás. No habrá paz para Gran Bretaña en Palestina. Hemos sido traicionados por ellos. Por lo tanto, haremos la guerra contra ellos. La independencia está lista para erradicar la opresión total en el continente africano. El Imperio Británico. Vientos de cambio. Kuala Lumpur, 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas japonesas derrotadas siguen en libertad por las calles. ...13 de septiembre. El general Ishuri Ishigura rinde oficialmente las fuerzas japonesas de Malasia al general británico Overy Roberts. El Imperio Británico ha sido restaurado en el lejano Oriente. Las tropas imperiales desfilan para celebrarlo. Entre ellos, los hombres del ejército antijaponés del pueblo malayo que han luchado junto al imperio. Pero dentro de 3 años, muchos de estos soldados lucharán enconadamente contra las fuerzas británicas cuando los comunistas intenten tomar Malasia. El Imperio Británico se verá implicado en la Guerra Fría. Discurso de Winston Churchill en 1946. En un gran número de países, lejos de las fronteras rusas, el Partido Comunista constituye una amenaza cada vez mayor para la civilización cristiana. Damos paso a la entrevista. Malasia lleva 3 años y medio viviendo un estado de emergencia. Señora Lucy, ¿cómo se las ha arreglado? No se merecen ninguna compasión. Han cometido unas atrocidades terribles. Son como bestias salvajes. Esta es una entrevista radiofónica con Joan Lucy, mujer del dueño de una plantación durante el peor momento de la crisis malaya. Los propietarios europeos de la vital industria del caucho son el claro objetivo de los terroristas comunistas. Me dio mucha envidia mi marido cuando le disparó a uno el otro día. Yo podría, en cierto modo, vengar la muerte de mi amigo, matando a 1 o 2 de ellos. Mientras las autoridades detienen a más presuntos simpatizantes comunistas, los rebeldes se adentran poco a poco en la jungla malaya. Bruce Lingland es un teniente de 19 años de la Infantería Ligera Highland en su primera misión en la jungla, abril de 1953. Patrullamos y dormimos en la jungla. Lluvias torrenciales, pantanos, sabandijas, mosquitos, sarpullidos, todo debido al calor.
No hemos dejado de sudar desde que salimos de Eden. Sueño constantemente con la helada y la nieve, y pasear libremente con mi kilt, en lugar de llevar este uniforme verde, empapado y pegajoso. Las operaciones militares británicas están al mando del alto comisionado, el general Sir Gerald Templar. Estoy haciendo lo imposible para poder utilizar los helicópteros. Ahora podemos llevar a nuestros hombres, incluidos los SAS, al corazón de la jungla, sin necesidad de pistas de aterrizaje. Estoy decidido a cortarle la cabeza al dragón que vive en la jungla. No me conformaré con pellizcarle el trasero. Los británicos son los primeros en usar helicópteros para combatir en la jungla. Se despliegan unos 45.000 soldados del Imperio. La estrategia de Templar es separar a los rebeldes de la población civil. Los nativos tienen la clave de la vida en la jungla. Sin alimentos, los terroristas no pueden sobrevivir. La solución no es mandar más soldados a la jungla, sino ganar el corazón y la mente del pueblo malayo. Una campaña costosa e interminable durante 9 años conduce a Gran Bretaña a la victoria. En 1957 se logra sofocar de forma efectiva la revuelta comunista. Unos 6.500 rebeldes comunistas han muerto. El número de bajas imperiales fue de 2.500, entre las que se contaban 500 soldados británicos. Ese mismo año, Gran Bretaña concedía a Malasia su independencia. El líder de la Alianza Democrática de Malasia y primer ministro, Tunku Abdul Rahman. Ya miremos al este o al oeste, siempre seremos amigos de Gran Bretaña. Solo 12 años después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico en el lejano Oriente casi había desaparecido. Palestina, 1936. Tierra Santa para judíos, cristianos y musulmanes. Palestina había sido sometida al control británico tras la Primera Guerra Mundial por un mandato de la Sociedad de Naciones. En 1917, el ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, había declarado que los británicos estaban a favor de que Palestina fuera la patria del pueblo judío. Durante los 20 años siguientes, llegaron oleadas de refugiados judíos, huyendo de la discriminación en otros países. David Ben Gurion, líder judío. El problema judío nunca había sido tan grave como ahora. El mundo está en nuestra contra. Y fuera de Palestina no podemos albergar esperanzas. Pero Palestina es territorio árabe desde hace siglos. En este momento tenemos la delicada cuestión de los arrendatarios árabes y beduinos. Pero si se llega a un acuerdo con el gobierno sirio, sería posible que muchos se trasladaran al norte de Siria. Allí hay muchas tierras y son baratas. La oleada de refugiados abruma a los árabes palestinos, cuando decenas de miles de judíos buscan refugio en Palestina para escapar a la persecución de la Alemania de Hitler. En abril de 1936, los árabes se sublevan contra el número cada vez mayor de refugiados judíos.
Carta abierta a las fuerzas británicas en Palestina de los líderes de la revuelta árabe. Lo que sí es cruel es que intenten despojarnos de nuestros hogares y nuestro honor para dar nuestras tierras a los judíos, que han sido expulsados por todas las naciones civilizadas. Somos vuestros amigos si nos mostráis lealtad. Somos hombres dignos y valientes. Nunca os traicionaremos, pero os convertiréis en nuestros enemigos si intentáis hacernos daño. Tras los ataques árabes, los judíos se arman y fortifican sus asentamientos. Los británicos envían más tropas. Comandante David Kennard, de la Guardia Coldstream. 18 de octubre de 1936. Vistas desde atrás, nuestras filas deformaban las laderas de los barrancos. El paisaje era fascinante, pero no había vegetación, solo piedras. Oímos decir a uno de los hombres: «Caray, pensé que en esta tierra abundaban la leche y la miel, pero por lo que veo solo hay una lata de leche para 15 hombres y no hay ni una maldita abeja». Mientras la revuelta continúa, el ejército británico detiene a cientos de sospechosos árabes. El batallón al completo acordonó Silwan. La registramos y encontramos a 70 de los que buscábamos. Una mujer árabe, presa del histerismo, se arrancaba el pelo y la ropa. Me quedé atrás para ayudar a nuestro informador. Nos resultó difícil salir de allí, porque las mujeres nos habían rodeado e intentaron linchar al informador. Los sospechosos son recluidos en campos de prisioneros. Diario de un joven líder árabe. En el pasado, los árabes nunca se opusieron a los judíos. A nadie le molestaba el muro de las lamentaciones, ni lo que significaba para ellos. Pero cuando los judíos se hicieron sionistas, la historia cambió. Ahora son arrogantes y agresivos. Cualquier relación con ellos es imposible. Alto comisionado británico en Palestina, Sir Harold McMichael, septiembre de 1938. La situación empeora rápidamente. Esta revuelta árabe es un intento por conseguir cambiar por completo la política del gobierno con respecto a la inmigración judía. Con la guerra que se avecina contra Alemania, el gobierno británico cambia radicalmente de postura. Gran Bretaña necesitará a sus aliados árabes y su petróleo. Neville Chamberlain, primer ministro británico, abril de 1939. Ahora nos vemos obligados a replantear el problema palestino, teniendo en cuenta sus efectos sobre la situación internacional. Si debemos ir en contra de alguien, iremos en contra de los judíos y no de los árabes. Los británicos deciden restringir la inmigración judía para que el futuro Estado palestino esté controlado por la mayoría árabe. Los colonos judíos se atrincheran en sus campos. Coronel Richard Minato, oficial británico que sirvió en Palestina durante la Primera Guerra Mundial. La actuación del gobierno de Su Majestad en Palestina se parece mucho a la de Hitler en Alemania. Hemos incumplido nuestras promesas con los judíos. Tras 20 años de increíbles esfuerzos en Palestina, se les está exigiendo a los judíos que abandonen su patria en aras de la violencia árabe. Pero será la violencia de la Segunda Guerra Mundial la que cambiará para siempre la historia de Palestina. 6 millones de judíos morirán en el Holocausto.
Para los supervivientes del Holocausto, Palestina es la salvación. Diario de un judío polaco, superviviente del exterminio, a bordo de un barco de refugiados judíos al final de la guerra. Me llamo Carson Abinovich, de Cracovia, Polonia. Desde donde estoy, Palestina parece un paraíso. Es la primera luz clara que he visto en mis 17 años de vida. Es difícil explicar qué vemos cuando nuestro barco llega a la tierra prometida, porque nuestros ojos están llenos de lágrimas. ¿Saben lo que significa ser bienvenido tras ser odiado y perseguido de país en país durante toda tu vida? Pero los británicos siguen intentando imponer su política de preguerra para restringir la inmigración judía. Muchos barcos cargados de refugiados son rechazados o sus pasajeros detenidos. John Watson, soldado de Hampshire de servicio en Haifa. Intenté ponerme en la piel de alguna de esa pobre gente que ha sufrido durante años los campos de concentración, el hambre y la miseria. Miles de ellos en un pequeño barco divisaban ya la tierra soñada. Entonces, los destructores británicos les obligaron a encallar y se los llevaron para encerrarlos en más campos de concentración. A finales de 1945, las fuerzas británicas en Palestina se encuentran en medio de una revuelta judía, aún más violenta que la revuelta de la preguerra árabe. La fuerza defensiva judía, el Haganah, y su rama terrorista, el Grupo Stern, intentan obligar a los británicos a abrir Palestina a miles de judíos desesperados por entrar en el país. Geula Cohen, miembro del Grupo Stern. No habrá paz para Gran Bretaña en Palestina. Los combatientes judíos lucharán por su pueblo. Hemos sido traicionados por Gran Bretaña. Por lo tanto, los condenamos. Y por eso haremos la guerra contra ellos. Boletín de noticias. Aquí Richard Williams, desde Jerusalén. El sábado por la noche hubo muchos tiroteos. Miembros del Grupo Stern atacaron 2 casas árabes, afirmando que eran puestos de francotiradores. Consiguieron destruirlas. Michael Lang, soldado británico de servicio en Palestina. El grupo terrorista judío Stern ha volado el ala que hay 100 muertos y multitud de heridos. Entre las víctimas hay árabes, judíos y británicos. Hay algo especialmente espantoso en estos asesinatos indiscriminados perpetrados por estos supuestos luchadores por la libertad. A pesar del aumento de las acciones terroristas, el horror del Holocausto ha influido profundamente en la opinión mundial, especialmente en los Estados Unidos. Ya casi nadie apoya la participación británica. Diario de un oficial británico anónimo. El pueblo británico está cansado y no está preparado para más disputas. No quiere que nuestros soldados pierdan la vida. La solución sería marcharse y dejar que los judíos y los árabes resuelvan el asunto a su manera. En septiembre de 1947, el gobierno británico renuncia a su mandato en Palestina. Ernest Bowen, secretario británico de Asuntos Exteriores. Hemos llegado a la conclusión de que nosotros no podemos imponer una solución.
La única opción que nos queda es confiar la solución del problema a las Naciones Unidas. Todas las tropas británicas serían retiradas a mediados de 1948, pero no sin derramar más sangre. Michael Lang. Disturbios en Jerusalén. Tiendas judías ardiendo. Se puede ver el humo desde mi ventana. Se ha impuesto el toque de queda en la zona árabe. Los judíos nos dicen que serán capaces de imponer el orden en el nuevo Estado. Los árabes nos dicen que esto no va con nosotros. Ingleses, marchaos a casa. Nosotros echaremos a los judíos al mar. ¿Qué nos depara el futuro? Parece bastante negro. 14 de mayo de 1948. Se proclama el nuevo Estado de Israel bajo el liderazgo del primer ministro David Ben-Gurión. El nuevo Estado judío se ve de inmediato convulsionado debido a la guerra interna con su propia población árabe y a la guerra externa con sus vecinos también árabes: Egipto, Siria y Jordania. En 6 meses, el ejército civil de Israel triunfa en todos los frentes. Unos 6.000 israelíes mueren. Sumados a las bajas árabes, hacen un total de más de 15.000 hombres. 700.000 árabes de Palestina huyen del nuevo Estado de Israel. Sabia Abu Latifa nos lo recuerda. Queríamos huir antes de que los judíos nos reconociesen. Teníamos miedo de que nos disparasen. Solo cogimos ropa. Nunca pensamos que nos iríamos para siempre. El ejército israelí desfila victorioso. Los 30 años de mandato británico en Tierra Santa han tenido un final ignominioso. Richard Minaton. El gobierno británico ha abandonado Palestina, igual que sucedió en la India. Tuvimos que salir de allí despreciados por todos. Hemos dejado atrás un odio que no desaparecerá en generaciones. Es una flagrante admisión de fracaso, sin precedentes en la historia de nuestro imperio. Durante 100 años, aventureros y soñadores habían viajado al Imperio Británico en África, atraídos por sus espacios naturales. Harold Whittle, establecido en el este de África tras la Segunda Guerra Mundial. La vida en Inglaterra se ha convertido en un negocio muy organizado. Pero África nunca cambia. Cada día algo diferente te embelesa y se apodera de tu imaginación. Llanuras inmensas con lagos y montañas, las nubes inquietantes en el cielo, filtrando siempre la luz sobre los valles y las colinas. Para muchos, el Imperio Británico en África era una oportunidad para enseñar y curarse las heridas. Hermana Mary Ignatius, Uganda, 1954. Nuestra vida en África es muy humilde. Apreciamos las cosas sencillas de la vida. No necesitamos mucho más. Esa alegría
que hace que nuestra labor merezca la pena la encontramos en los niños. Tienen tan pocas oportunidades. Y además, que se queden ciegos es una tragedia. Además de medicina y educación, los británicos también trajeron el cristianismo. Gordon Robertson, misionero escocés en Uganda durante los años 50. Las razas paganas de África son almas perdidas. Sufren porque no han oído la palabra de Jesús, nuestro Señor. El gospel es su única vía de salvación. Miles de profesores, médicos y misioneros dedican sus vidas a servir al imperio. Las onduladas colinas de las montañas Aberdare, en Kenia, son el hogar de muchos colonos británicos. Las llaman las tierras altas de los blancos. Pero en ellas también viven los Kikuyus. Gushu Kekoyo, agricultor Kikuyu. A menudo me pregunto por qué los británicos envían a sus hijos desde tan lejos a una tierra que no les pertenece. He llegado a la conclusión de que el hombre blanco es ladrón por naturaleza. Cherry Landa, una viuda que lleva su propia plantación al pie de las colinas del Monte Elgon, es una pionera del café. Nunca habría existido nada en Kenia, de no ser por aquellos colonizadores, lo bastante fuertes como para soportar las dificultades de los primeros años. Han dado a Kenia su juventud, sabiendo que no disfrutarán de sus beneficios en su corta existencia, pero han construido un futuro para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Gushu Kekoyo se convierte en seguidor de Jomo Kenyatta, el líder de la Unión Africana de Kenia, que aboga por la independencia. En una reunión en Taquía, Kenyatta nos preguntó si queríamos luchar por nuestra tierra. Todos contestamos, sí. ¿Estáis esperando entonces a que los hombres blancos invadan este país como los conejos? No, contestamos. Queremos luchar ahora. Luego me di cuenta de que el árbol de la libertad es rojo no por el agua, sino por la sangre. Kenyatta se convierte en la cabeza visible del nacionalismo en Kenia, pero tras él emerge un movimiento mucho más radical, el Mau Mau. –1951. Los soldados africanos patrullan los bosques de las tierras altas de los blancos cuando el rencor de los Kikuyu, provocado por la invasión de sus tierras, provoca una rebelión armada. Los rebeldes muestran su lealtad a la causa mediante un ritual de sangre, el juramento Mau Mau. Las truculentas historias sobre la ceremonia del juramento son tan impactantes que los directores de cine británicos la recrean como propaganda. Pero Gushu Kekoyo, simpatizante del Mau Mau, recuerda las aterradoras palabras de su propio juramento. Obedeceré todas las órdenes del Mau Mau, o este juramento me matará. Si me llaman de noche y me niego a acudir, este juramento me matará. Si me piden que traiga la cabeza de un hombre blanco y me niego, este juramento me matará. Unos 100.000 Kikuyus realizan el juramento Mau Mau. Sir Michael Blundell, líder de los colonos blancos en Kenia. 20 de octubre de 1952. El gobernador me pidió que acudiese a su despacho. Allí me dijo que se había declarado el estado de emergencia
y que un batallón del ejército llegaría a Kenia por aire. Esbozó el plan para el arresto y detención de 187 cabecillas del movimiento Mau Mau, incluido Kenyatta. En diciembre, Kenyatta es sometido a juicio. El Mau Mau ya ha empezado a atacar y a asesinar a los colonos blancos. Tras 4 meses de juicio, el juez presidente de la sala, Ransley Thacker, también colono blanco, dicta sentencia condenatoria tras 7 horas de deliberación. Usted ha sumido a muchos africanos en un estado que denota muy poca humanidad. Su asociación, los Mau Mau, ha asesinado sin compasión a hombres, mujeres y niños indefensos. Tiene muchas cosas de las que responder y por eso será castigado. Kenyatta es condenado a 7 años de trabajos forzados. El juez Thacker parte hacia Gran Bretaña inmediatamente después del juicio y de que el gobierno le diera una importante suma de dinero para su traslado a Inglaterra. Los granjeros blancos y sus familias seguían siendo atacados en sus granjas, aprovechando la oscuridad de la noche. Marjorie Perrin, esposa de un granjero. El odio asesino ha ensombrecido el país. Cuesta bastante creer que cuando el sol se pone, las bandas que se esconden en el bosque se preparan no solo para asesinar europeos, sino para quemar vivos y matar a hachazos a sus propios vecinos, e incluso a sus hijos y esposas. Los europeos organizan grupos de vigilancia. Su política es disparar en el acto. Se ordena a los kikuyus que vivan en aldeas vigiladas por la leal guardia kikuya, dejando a los Mau Mau aislados en la selva. El ejército británico se despliega en la selva. La RAF vigila el cielo sobre ellos. General George Sirskine, comandante en jefe de las fuerzas británicas en la colonia de Kenia. 16 de octubre de 1953. Hemos llegado a un momento crucial, que será decisivo, para bien o para mal. No se han librado batallas espectaculares, pero eso es algo imposible en esta selva impenetrable. Las operaciones militares han tenido éxito. Se refuerza la ley marcial. En el punto álgido de la rebelión, unos 80.000 kikuyus son hacinados en campos de prisioneros. Uno de estos prisioneros es Gushu Karioki. Estar incomunicado fue una de las peores experiencias de mi vida. Un misionero vino a verme y creo que no podía aguantar las lágrimas cuando me vio. Después, la brigada antidisturbios nos golpeó y 35 detenidos quedaron lisiados, algunos de por vida. Siento mucho rencor hacia Milo, uno de los oficiales del campo, apodado Mapiga, el inhumano. Echando mano de mis preciados fondos, soborné a un carcelero para que me trajese con qué escribir. Envié cartas a la parlamentaria Barbara Castle. Barbara Castle, la parlamentaria de la oposición laborista por Blackburn, vocal de un grupo en Gran Bretaña, se preocupa cada vez más por la conducta en las colonias.
Recibo cartas todos los días de prisioneros sobre estos temas. Tengo tal montón de cartas que no sé dónde voy a guardarlas. En el corazón del Imperio Británico existe un estado policial donde la ley ha perdido el control, donde los europeos que asesinan y torturan a los africanos salen impunes y donde normalmente las autoridades colaboran en la violación de las leyes. La crítica a la actuación británica tiene poco impacto en Kenia. Se utilizan informadores de la comunidad kikuya para identificar a los simpatizantes Mau Mau. Se reclutan hechiceros leales para realizar rituales de purificación supervisados por los clérigos británicos. ¿Confiesa haber realizado el juramento Mau Mau? ¿Busca el perdón a través de la sangre de Cristo nuestro Señor? Afirma que, con la ayuda de Dios, profesará la fe de Cristo y luchará contra el mundo, la carne y el demonio. Solo cuando son purificados, son puestos en libertad. En mayo de 1955, Geoffrey Fisher, arzobispo de Canterbury, visita Kenia para conmemorar la muerte de la leal guardia kikuya. Partimos a las 8:15 hacia Fort Hall. Mucho alambre de espino y guardias tribales. Se pone la primera piedra de la iglesia en memoria de los mártires. 5000 kikuyus estaban allí. Dije, me dirijo a vosotros como amigos. Si vosotros sois o no sois mis amigos, solo Dios lo sabe. Después, recorrí la explanada. Cuando di la bienvenida, me saludaron con entusiasmo. Calculo un 10% de leales. Un 20% inclinados más a serlo que a no serlo. Un 50% más cercanos al Mau Mau. Y entre un 20 y un 10% acérrimos al Mau Mau. Menudo día. Durante los juicios en masa, 1 millar de presos son ejecutados. Pero el duro régimen coincide con una reforma territorial de los granjeros Kikuyu y con reformas políticas que afectan a todos los africanos de Kenia. En 1956 se sofocó la rebelión Mau Mau, pero la petición de independencia es general en toda África. Nigeria, 1943. La colonia británica más extensa de África. Estas son las minas de estaño de la meseta de Jos. La cruda realidad del imperio. Michael Gresham, oficial instructor. La tribu local, los Pulgani, son una gente encantadora. Se ponen hojas por delante y por detrás para vestirse. Estas, según me dijeron, se cambian todos los días y hay varios estilos, según el tipo de hoja y de cómo se coloque. Cuando tras la ocupación japonesa en 1942 se perdió el suministro de estaño del Lejano Oriente, los británicos empezaron a usar a los Pulgani como mano de obra para extraer los depósitos vitales. La utilización de mano de obra forzosa causa una honda preocupación y se debate en la Cámara de los Comunes. Coronel George Stanley, ministro de las Colonias, marzo de 1943. En las minas de estaño de Nigeria hay empleados, un total de 14.098 trabajadores. Aunque las condiciones no pueden considerarse plenamente satisfactorias, debido al deseo de obtener la máxima producción de estaño, se ha decidido en una reunión celebrada recientemente
conceder una prima de 4 chelines al mes a todos los mineros. La política británica en África, tras la Segunda Guerra Mundial, contemplaba la adopción gradual de medidas para su independencia, pero solo pasados 20 o 30 años. Sin embargo, como en Kenia, la impaciencia generada por la dominación británica aumentó en el oeste de África. Kwame Nkrumah, líder nacionalista de Costa de Oro. A pesar de los nobles sentimientos pregonados a los 4 vientos por los imperialistas, el imperio no es más que la esclavitud a la que un país somete a otro. Costa de Oro es un país esclavizado. Debemos liberarnos del control paralizante del poder imperialista. La capacidad de Gran Bretaña para no ceder a las exigencias nacionalistas se ve mermada rápidamente. Los elevados costes para hacer frente a las situaciones de emergencia en Malasia y Kenia debilitaron la economía británica. Posteriormente, en noviembre de 1956, Gran Bretaña inicia una inútil aventura militar: Suez. Las fuerzas se concentran para aterrizar en la zona del Canal de Suez. Doctora Edith Summerskill, parlamentaria laborista. Llegamos a Egipto como gran potencia en 1882 y les dijimos que solo íbamos a quedarnos allí temporalmente. Y ahora podemos ver, mientras hablamos, bombarderos sobrevolando pequeñas ciudades de Egipto e intimidando a sus habitantes. Y he estado escuchando en la radio ahora mismo, donde se nos decía lo maravilloso que era que fuéramos capaces de intimidar a un país pequeño, cuya única fuente de riqueza es un río y un canal. El intento de conservar el Canal de Suez, en contra de las reivindicaciones egipcias, se frustró en cuestión de días, tras una retirada vergonzosa. Los Estados Unidos se negaron a apoyar la postura británica. El poder imperial de Gran Bretaña ya era historia. Casi simultáneamente, se anuncia que la independencia de Costa de Oro será dentro de un año. Kwame Nkrumah, primer dirigente en la historia de Ghana. A partir de ahora hay un nuevo africano en el mundo. Ese nuevo africano está dispuesto a librar sus batallas y a demostrar que el hombre negro es capaz de arreglar sus asuntos. El día del fin del dominio británico en Ghana es el primero de muchas celebraciones del Día de la Independencia por toda África. Sir Harold Macmillan, primer ministro británico de viaje por África en 1960. Hemos asistido al despertar de la conciencia nacional en pueblos que durante siglos han dependido de una u otra potencia. Soplan vientos de cambio en este continente. Y nos guste o no, la nueva conciencia nacional generalizada es un hecho político. Entre 1957 y 1968, 12 colonias del Imperio Británico en África obtuvieron la independencia. En 1963 fue el turno de Kenia. Jomo Kenyatta, liberado de la prisión, es el nuevo líder del país. Este es uno de los días más felices de mi vida.
El periodista británico James Cameron es testigo de las celebraciones por la independencia de Kenia. A los europeos, que una vez declararon que la mejor forma de solucionar los problemas de Kenia era colgando públicamente al señor Kenyatta, les decimos: las cosas irán bien, mientras no le pase nada a Jomo. Kenia está a punto de descubrir, como ya le ha sucedido a otros países, que la libertad crea tantos problemas como los que resuelve. En lo que respecta a Gran Bretaña, está empezando a asimilar el fin del imperio. Dean Acheson, exsecretario de Estado de los Estados Unidos de América. Gran Bretaña ha perdido un imperio y todavía no ha encontrado su rol. Un rol como cabeza de una Commonwealth sin fuerza no sería lo mismo. El intento de Gran Bretaña por trabajar sola en medio de los Estados Unidos y Rusia conduce a una política tan débil como su poder militar. El gobierno de Su Majestad está intentando entrar en Europa. Acertadamente, en mi opinión. Una vez más por la conducta en las colonias. Recibo cartas todos los días de prisioneros sobre estos temas. Tengo tal montón de cartas que no sé dónde voy a guardarlas. En el corazón del Imperio Británico existe un estado policial donde la ley ha perdido el control, donde los europeos que asesinan y torturan a los africanos salen impunes y donde normalmente las autoridades colaboran en la violación de las leyes. La crítica a la actuación británica tiene poco impacto en Kenia. Se utilizan informadores de la comunidad kikuya para identificar a los simpatizantes Mau Mau. Se reclutan hechiceros leales para realizar rituales de purificación supervisados por los clérigos británicos. ¿Confiesa haber realizado el juramento Mau Mau? ¿Busca el perdón a través de la sangre de Cristo nuestro Señor? Afirma que, con la ayuda de Dios, profesará la fe de Cristo y luchará contra el mundo, la carne y el demonio. Solo cuando son purificados, son puestos en libertad. En mayo de 1955, Geoffrey Fisher, arzobispo de Canterbury, visita Kenia para conmemorar la muerte de la leal guardia kikuya. Partimos a las 8:15 hacia Fort Hall. Mucho alambre de espino y guardias tribales. Se pone la primera piedra de la iglesia en memoria de los mártires. 5000 kikuyus estaban allí. Dije, me dirijo a vosotros como amigos. Si vosotros sois o no sois mis amigos, solo Dios lo sabe. Después, recorrí la explanada. Cuando di la bienvenida, me saludaron con entusiasmo. Calculo un 10% de leales. Un 20% inclinados más a serlo que a no serlo. Un 50% más cercanos al Mau Mau. Y entre un 20 y un 10% acérrimos al Mau Mau. Menudo día. Durante los juicios en masa, 1 millar de presos son ejecutados. Intentáis hacernos daño. Tras los ataques árabes, los judíos se arman y fortifican sus asentamientos. Los británicos envían más tropas. Comandante David Kennard, de la Guardia Coldstream. 18 de octubre de 1936.
Vistas desde atrás, nuestras filas deformaban las laderas de los barrancos. El paisaje era fascinante, pero no había vegetación, solo piedras. Oímos decir a uno de los hombres: «Caray, pensé que en esta tierra abundaban la leche y la miel, pero por lo que veo solo hay una lata de leche para 15 hombres y no hay ni una maldita abeja». Mientras la revuelta continúa, el ejército británico detiene a cientos de sospechosos árabes. El batallón al completo acordonó Silwan. La registramos y encontramos a 70 de los que buscábamos. Una mujer árabe, presa del histerismo, se arrancaba el pelo y la ropa. Me quedé atrás para ayudar a nuestro informador. Nos resultó difícil salir de allí, porque las mujeres nos habían rodeado e intentaron linchar al informador. Los sospechosos son recluidos en campos de prisioneros. Diario de un joven líder árabe. En el pasado, los árabes nunca se opusieron a los judíos. A nadie le molestaba el muro de las lamentaciones, ni lo que significaba para ellos. Pero cuando los judíos se hicieron sionistas, la historia cambió. Ahora son arrogantes y agresivos. Cualquier relación con ellos es imposible. Alto comisionado británico en Palestina, Sir Harold McMichael, septiembre de 1938. La situación empeora rápidamente. Esta revuelta árabe es un intento por conseguir cambiar por completo la política del gobierno con respecto a la inmigración judía. Con la guerra que se avecina contra Alemania, el gobierno británico cambia radicalmente de postura. Gran Bretaña necesitará a sus aliados árabes y su petróleo. Neville Chamberlain, primer ministro británico. Y dormimos en la jungla. Lluvias torrenciales, pantanos, sabandijas, mosquitos, sarpullidos, todo debido al calor. No hemos dejado de sudar desde que salimos de Eden. Sueño constantemente con la helada y la nieve, y pasear libremente con mi kilt, en lugar de llevar este uniforme verde, empapado y pegajoso. Las operaciones militares británicas están al mando del alto comisionado, el general Sir Gerald Templar. Estoy haciendo lo imposible para poder utilizar los helicópteros. Ahora podemos llevar a nuestros hombres, incluidos los SAS, al corazón de la jungla, sin necesidad de pistas de aterrizaje. Estoy decidido a cortarle la cabeza al dragón que vive en la jungla. No me conformaré con pellizcarle el trasero. Los británicos son los primeros en usar helicópteros para combatir en la jungla. Se despliegan unos 45.000 soldados del Imperio. La estrategia de Templar es separar a los rebeldes de la población civil. Los nativos tienen la clave de la vida en la jungla. Sin alimentos, los terroristas no pueden sobrevivir. La solución no es mandar más soldados a la jungla, sino ganar el corazón y la mente del pueblo malayo. Una campaña costosa e interminable durante 9 años conduce a Gran Bretaña a la victoria. En 1957 se logra sofocar de forma efectiva la revuelta comunista. Unos 6.500 rebeldes comunistas han muerto. El número de bajas imperiales fue de 2.500, entre las que se contaban 500 soldados británicos. Ese mismo año,
Gran Bretaña concedía a Malasia su independencia. El líder de la Alianza Democrática de Malasia y primer ministro, Tunku Abdul Rahman. Ya miremos al este o al oeste, siempre seremos amigos de Gran Bretaña. Solo 12 años después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico en el lejano oriente, casi británicas en Palestina, se encuentran en medio de una revuelta judía, aún más violenta que la revuelta de la preguerra árabe. La fuerza defensiva judía, el Haganah, y su rama terrorista, el Grupo Stern, intentan obligar a los británicos a abrir Palestina a miles de judíos desesperados por entrar en el país. Geula Cohen, miembro del Grupo Stern. No habrá paz para Gran Bretaña en Palestina. Los combatientes judíos lucharán por su pueblo. Hemos sido traicionados por Gran Bretaña. Por lo tanto, los condenamos. Y por eso haremos la guerra contra ellos. Boletín de noticias. Aquí Richard Williams, desde Jerusalén. El sábado por la noche hubo muchos tiroteos. Miembros del Grupo Stern atacaron 2 casas árabes, afirmando que eran puestos de francotiradores. Consiguieron destruirlas. Michael Lang, soldado británico de servicio en Palestina. El grupo terrorista judío Stern ha volado el ala que hay 100 muertos y multitud de heridos. Entre las víctimas hay árabes, judíos y británicos. Hay algo especialmente espantoso en estos asesinatos indiscriminados perpetrados por estos supuestos luchadores por la libertad. A pesar del aumento de las acciones terroristas, el horror del Holocausto ha influido profundamente en la opinión mundial, especialmente en los Estados Unidos. Ya casi nadie apoya la participación británica. Diario de un oficial británico anónimo. El pueblo británico está cansado y no está preparado para más disputas. No quiere que nuestros soldados pierdan la vida. La solución sería marcharse y dejar que los judíos y los árabes resuelvan el asunto a su manera. En septiembre de 1947, el gobierno británico renuncia a su mandato en Palestina. Ernest Bowen, secretario británico de Asuntos Exteriores. Hemos llegado a la conclusión de que nosotros no podemos imponer una solución. La única opción que nos queda es confiar la solución del problema a las Naciones Unidas. Nuestra vida en África es muy humilde. Apreciamos las cosas sencillas de la vida. No necesitamos mucho más. Esa alegría que hace que nuestra labor merezca la pena, la encontramos en los niños. Tienen tan pocas oportunidades. Y además, que se queden ciegos es una tragedia. Además de medicina y educación, los británicos también trajeron el cristianismo. Gordon Robertson, misionero escocés en Uganda durante los años 50. Las razas paganas de África son almas perdidas. Sufren porque no han oído la palabra de Jesús, nuestro Señor. El gospel es su única vía de salvación. Miles de profesores, médicos y misioneros dedican sus vidas a servir al imperio. Las onduladas colinas de las montañas Aberdare, en Kenia, son el hogar de muchos colonos británicos. Las llaman las tierras altas de los blancos. Pero en ellas también viven los Kikuyus.
Gushu Kekoyo, agricultor Kikuyu. A menudo me pregunto por qué los británicos envían a sus hijos desde tan lejos a una tierra que no les pertenece. He llegado a la conclusión de que el hombre blanco es ladrón por naturaleza. Cherry Landa, una viuda que lleva su propia plantación al pie de las colinas del Monte Elgón, es una pionera del café. Nunca habría existido nada en Kenia, de no ser por aquellos colonizadores, lo bastante fuertes como para soportar las dificultades de los primeros años. Han dado a Kenia su juventud, sabiendo que no disfrutarán de sus beneficios en su corta existencia, pero han construido un futuro para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Gushu Kekoyo se convierte en seguidor de Jomo Kenyatta, el líder de la Unión Africana de Kenia, que aboga por la independencia. En una reunión en Taquía, Kenyatta nos preguntó si queríamos luchar por nuestra tierra. Todos contestamos, sí. ¿Estáis esperando entonces a que los hombres blancos invadan este país como los conejos? No, contestamos. Queremos luchar ahora. Gushu Kekoyo, agricultor Kikuyu. A menudo me pregunto por qué los británicos envían a sus hijos desde tan lejos a una tierra que no les pertenece. He llegado a la conclusión de que el hombre blanco es ladrón por naturaleza. Cherry Landa, una viuda que lleva su propia plantación al pie de las colinas del Monte Elgón, es una pionera del café. Nunca habría existido nada en Kenia, de no ser por aquellos colonizadores, lo bastante fuertes como para soportar las dificultades de los primeros años. Han dado a Kenia su juventud, sabiendo que no disfrutarán de sus beneficios en su corta existencia, pero han construido un futuro para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Gushu Kekoyo se convierte en seguidor de Jomo Kenyatta, el líder de la Unión Africana de Kenia, que aboga por la independencia. En una reunión en Taquía, Kenyatta nos preguntó si queríamos luchar por nuestra tierra. Todos contestamos, sí. ¿Estáis esperando entonces a que los hombres blancos invadan este país como los conejos? No, contestamos. Queremos luchar ahora. Luego me di cuenta de que el árbol de la libertad es rojo no por el agua, sino por la sangre. Kenyatta se convierte en la cabeza visible del nacionalismo en Kenia, pero tras él emerge un movimiento mucho más radical, el Mau Mau. ...1951... Los soldados africanos patrullan los bosques de las tierras altas de los blancos cuando el rencor de los Kikuyu, provocado por la invasión de sus tierras, provoca una rebelión armada. Los rebeldes muestran su lealtad a la causa mediante un ritual de sangre, el juramento Mau Mau. Las truculentas historias sobre la ceremonia del juramento son tan impactantes que los directores de cine británicos la recrean como propaganda. Pero Gushu Kekoyo, simpatizante del Mau Mau, recuerda las aterradoras palabras de su propio juramento. Obedeceré todas las órdenes del Mau Mau, o este juramento me matará. El Imperio Británico ha sido restaurado en el lejano Oriente. Las tropas imperiales desfilan para celebrarlo. Entre ellos, los hombres del ejército antijaponés del pueblo malayo que han luchado junto al imperio. Pero dentro de 3 años, muchos de estos soldados lucharán enconadamente contra las fuerzas británicas cuando los comunistas intenten tomar Malasia.
El Imperio Británico se verá implicado en la Guerra Fría. Discurso de Winston Churchill en 1946. En un gran número de países, lejos de las fronteras rusas, el Partido Comunista constituye una amenaza cada vez mayor para la civilización cristiana. Damos paso a la entrevista. Malasia lleva 3 años y medio viviendo un estado de emergencia. Señora Lucy, ¿cómo se las ha arreglado? No se merecen ninguna compasión. Han cometido unas atrocidades terribles. Son como bestias salvajes. Esta es una entrevista radiofónica con Joan Lucy, mujer del dueño de una plantación durante el peor momento de la crisis malaya. Los propietarios europeos de la vital industria del caucho son el claro objetivo de los terroristas comunistas. Me dio mucha envidia mi marido cuando le disparó a uno el otro día. Yo podría, en cierto modo, vengar la muerte de mi amigo, matando a 1 o 2 de ellos. Mientras las autoridades detienen a más presuntos simpatizantes comunistas, los rebeldes se adentran poco a poco en la jungla malaya. Bruce Lingland es un teniente de 19 años de la Infantería Ligera Highland en su primera misión en la jungla, abril de 1953. Patrullamos y dormimos en la jungla. Lluvias torrenciales, pantanos, sabandijas, mosquitos, sarpullidos, todo debido al calor. No hemos dejado de sudar desde que salimos de Eden. Sueño constantemente con la helada y la nieve, y pasear libremente con mi kilt, en lugar de llevar este uniforme verde, empapado y pegajoso. Las operaciones militares británicas están al mando del alto comisionado, el general Sir Gerald Templar. Estoy haciendo... El intento de conservar el canal de Suez, en contra de las reivindicaciones egipcias, se frustró en cuestión de días, tras una retirada vergonzosa. Los Estados Unidos se negaron a apoyar la postura británica. El poder imperial de Gran Bretaña ya era historia. Casi simultáneamente, se anuncia que la independencia de Costa de Oro será dentro de un año. Kwame Nkrumah, primer dirigente en la historia de Ghana. A partir de ahora, hay un nuevo africano en el mundo. Ese nuevo africano está dispuesto a librar sus batallas y a demostrar que el hombre negro es capaz de arreglar sus asuntos. El día del fin del dominio británico en Ghana es el primero de muchas celebraciones del Día de la Independencia por toda África. Sir Harold Macmillan, primer ministro británico de viaje por África en 1960. Hemos asistido al despertar de la conciencia nacional en pueblos que durante siglos han dependido de una u otra potencia. Soplan vientos de cambio en este continente. Y nos guste o no, la nueva conciencia nacional generalizada es un hecho político. Entre 1957 y 1968, 12 colonias del Imperio Británico en África obtuvieron la independencia. En 1963 fue el turno de Kenia. Jomo Kenyatta, liberado de la prisión, es el nuevo líder del país. Este es uno de los días más felices de mi vida. El periodista británico James Cameron es testigo de las celebraciones por la independencia de Kenia. A los europeos
que una vez declararon que la mejor forma de solucionar los problemas de Kenia era colgando públicamente al señor Kenyatta, les decimos, las cosas irán bien, mientras no le pase nada a Jomo. Kenia está a punto de descubrir, como ya le ha sucedido a otros países, que la libertad crea tantos problemas como los que resuelve. En lo que respecta a Gran Bretaña, está empezando a asimilar el fin del imperio. Nigeria, 1943. La colonia británica más extensa de África. Estas son las minas de estaño de la meseta de Jos. La cruda realidad del imperio. Michael Gresham, oficial instructor. La tribu local, los Pulgani, son una gente encantadora. Se ponen hojas por delante y por detrás para vestirse. Estas, según me dijeron, se cambian todos los días y hay varios estilos, según el tipo de hoja y de cómo se coloque. Cuando tras la ocupación japonesa en 1942 se perdió el suministro de estaño del Lejano Oriente, los británicos empezaron a usar a los Pulgani como mano de obra para extraer los depósitos vitales. La utilización de mano de obra forzosa causa una honda preocupación y se debate en la Cámara de los Comunes. Coronel George Stanley, ministro de las Colonias, marzo de 1943. En las minas de estaño de Nigeria hay empleados, un total de 14.098 trabajadores. Aunque las condiciones no pueden considerarse plenamente satisfactorias, debido al deseo de obtener la máxima producción de estaño, se ha decidido en una reunión celebrada recientemente conceder una prima de 4 chelines al mes a todos los mineros. La política británica en África, tras la Segunda Guerra Mundial, contemplaba la adopción gradual de medidas para su independencia, pero solo pasados 20 o 30 años. Sin embargo, como en Kenia, la impaciencia generada por la dominación británica aumentó en el oeste de África. Kwame Nkrumah, líder nacionalista de Costa de Oro. A pesar de los nobles sentimientos pregonados a los 4 vientos por los imperialistas, el imperio no es más que la esclavitud a la que un país somete a otro. Costa de Oro es un país esclavizado. Debemos liberarnos del control paralizante del poder imperialista. La capacidad de Gran Bretaña para no ceder a las exigencias nacionalistas se ve mermada rápidamente. Los elevados costes para hacer frente a las situaciones de emergencia en Malasia y Kenia debilitaron la economía británica. Posteriormente, en noviembre de 1956, unos 6.000 israelíes mueren. Sumados a las bajas árabes, hacen un total de más de 15.000 hombres. 700.000 árabes de Palestina huyen del nuevo Estado de Israel. Sabia Abu Latifa nos lo recuerda. Queríamos huir antes de que los judíos nos reconociesen. Teníamos miedo de que nos disparasen. Solo cogimos ropa. Nunca pensamos que nos iríamos para siempre. El ejército israelí desfila victorioso. Los 30 años de mandato británico en Tierra Santa han tenido un final ignominioso. Richard Minaton. El gobierno británico ha abandonado Palestina, igual que sucedió en la India. Tuvimos que salir de allí despreciados por todos. Hemos dejado atrás un odio que no desaparecerá en generaciones. Es una flagrante admisión de fracaso, sin precedentes en la historia de nuestro imperio.
Durante 100 años, aventureros y soñadores habían viajado al Imperio Británico en África, atraídos por sus espacios naturales. Harold Whittle, establecido en el este de África tras la Segunda Guerra Mundial. La vida en Inglaterra se ha convertido en un negocio muy organizado, pero África nunca cambia. Cada día algo diferente te embelesa y se apodera de tu imaginación. Llanuras inmensas con lagos y montañas, las nubes inquietantes en el cielo, filtrando siempre la luz sobre los valles y las colinas. Para muchos, el Imperio Británico en África era una oportunidad para enseñar y curarse las heridas. Se despliegan unos 45.000 soldados del Imperio. La estrategia de Templar es separar a los rebeldes de la población civil. Los nativos tienen la clave de la vida en la jungla. Sin alimentos, los terroristas no pueden sobrevivir. La solución no es mandar más soldados a la jungla, sino ganar el corazón y la mente del pueblo malayo. Una campaña costosa e interminable durante 9 años conduce a Gran Bretaña a la victoria. En 1957 se logra sofocar de forma efectiva la revuelta comunista. Unos 6.500 rebeldes comunistas han muerto. El número de bajas imperiales fue de 2.500, entre las que se contaban 500 soldados británicos. Ese mismo año, Gran Bretaña concedía a Malasia su independencia. El líder de la Alianza Democrática de Malasia y primer ministro, Tunku Abdul Rahman. Ya miremos al este o al oeste, siempre seremos amigos de Gran Bretaña. Solo 12 años después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico en el lejano Oriente casi había desaparecido. Palestina, 1936. Tierra Santa para judíos, cristianos y musulmanes. Palestina había sido sometida al control británico tras la Primera Guerra Mundial por un mandato de la Sociedad de Naciones. En 1917, el ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, había declarado que los británicos estaban a favor de que Palestina fuera la patria del pueblo judío. Durante los 20 años siguientes, llegaron oleadas de refugiados judíos, huyendo de la discriminación en otros países. David Ben Gurion, líder judío. El problema judío nunca había sido tan grave como ahora.